Perdón por los absurdos cortes de cambio de bobina. Podemos decir que es el cambio de bobina. Bueno, que decía José María Forqué que la censura dijo que se podían sentir molestos los americanos. Y dice, porque nunca conseguí entender la implicación de los americanos en las minas de Río Tinto en el año 12. Ah, bueno, ya habla de... Claro, perdón, ya eliminamos lo de Katanga o lo del Congo y ya estamos hablando del proyecto en Río Tinto, que desde luego es más realista, más realizable que ambientarlo en el Congo. Aunque bueno, hay alguna película española sobre la explotación de los guineanos, hay alguna por los propios españoles, hay alguna película que como siempre pasa en España, como Roma es más importante que la corte del Papa es más importante que la corte del rey, esté itinerante, esté en Valladolid, en Toledo o ya definitivamente en Madrid. Bueno, claro, con ese periodo brevísimo en el que se fueron a Valladolid. Bueno, Madrid es menos importante en España que Roma. Por lo tanto, a los eclesiásticos se les deja hacer críticas no solo a los mercaderes, comerciantes, terratenientes, explotadores en general españoles, sino también al Estado y a los soldados y a los militares. Digamos que Fray Junípero Serra siempre está por encima de Gaspar de Portolá, aunque desde luego Gaspar de Portolá con Junípero Serra fue un mártir. Aunque creo recordar que Gaspar de Portolá no lo han tratado tanto, no lo ha tratado tanto el cine español como el norteamericano, y hablo de memoria, pero creo que de Gaspar de Portolá ha hecho Anthony Quinn, pero no quiero arriesgarme, y además tengo todo lo digital cerrado, porque tengo esto lleno de libros, no quiero arriesgarme porque hace poco, bueno, al tratar de Shakespeare, creo, en esa extensa disertación, en esa extensa clase, confundí a Anthony Quinn con otro actor que en ese momento me pareció, claro, y como en español, lo vi en español, tenía el mismo doblador, pues ya directamente hice la asociación plena. Tenía también la cara larga, pero no era Anthony Quinn. Bueno, pero creo que sí, que de Gaspar de Portolá ha hecho Anthony Quinn. Pero bueno, da igual. Que como la Iglesia está por encima del Estado, y por supuesto de la burguesía, de los terratenientes, de los capitalistas, la Iglesia en España está siempre por encima de todo. Por eso se pudieron hacer las críticas de Fray Antón de Montesino, de Fray Bartolomé de las Casas, y además fue su versión la oficialmente aceptada. Y se prohibió la difusión de las ideas contrarias de Sepúlveda, de Juan Ginés de Sepúlveda. Bueno, pues como aquí en España la Iglesia siempre está por encima, hay alguna película que ha denunciado la situación de los negros explotados por los colonialistas españoles en Guinea, desde el punto de vista, o desde esa atalaya moral que es la religión católica. Así que, de hecho, tenía un nombre esa película bastante... no me voy a levantar a coger el móvil, pero algo así como Cristo Negro. Y era un negro explotado por los españoles. Entonces, como digo, hay películas que han tratado el tema africano, el tema de los negros, no solo los negros en América, en toda la América, porque claro, ahí tenemos Fray Escoba, donde evidentemente se demuestra que aunque la España colonial, que tampoco es exactamente colonia, es la España virreinal, llamemos a las cosas por su nombre, la España virreinal, pero un virreinato también había en el Principado de Cataluña. Bueno, no es racista en teoría, pero sí que tiene sus castas y que, en fin, ahí se expone de manera más o menos velada, sutil, accidental, porque no es el tema de la película, la discriminación, desde luego,
que sufren los mulatos, aunque sean mulatos ricos y un hijo bastardo de un poderoso. Bueno, hay películas que han tratado, por supuesto, el tema negro. Creo que sí, era Cristo Negro. Bueno, hay películas que han tratado el tema negro, pero aunque el origen de esta película hay que buscarlo en el Congo, al final se llevó a Río Tinto, y cuando ya estaba llevado a Río Tinto, la censura encontró que, a pesar de ocurrir en Río Tinto en el año 12, podía molestar a los americanos, a pesar de que ya no había negros. Simplemente, y al final, esos huelguistas no son sindicalistas, son bandoleros de toda la vida, al estilo de lo que luego sería la serie Curro Jiménez, en fin. Bueno, bandoleros, gente que se echa al monte, es echarse al monte. Y en Estados Unidos, bueno, sí hay gente que se ha echado al monte, evidentemente, y hay mucho monte en Estados Unidos, pero... En fin, era el problema de tener una censura con demasiada libertad. Con demasiada libertad para decir esto no sale porque yo creo, en lugar de porque el código dice que no puede salir esto. Alargamos entonces una historia amorosa en el centro de la película, y solo el principio y el final era lo que quedaba con una cierta unidad. Todo esto sobre amanecer en Puerta Oscura, con Paco Rabanne, que, bueno, como se ve, es un actor completamente blanco. En 091, Policía al habla, tratamos datos exactos sacados de los archivos de la Dirección General de Seguridad. Yo he visto la muerte eran 4 sucesos de toreros en los cuales ellos mismos contaban sus vidas y sus peripecias en su casa y en su ambiente. Y le preguntan, ¿y qué problemas de censura, le preguntan estos dos, ¿y qué problemas de censura encontrabas al realizar estas películas? Y dice Forqué, el problema de la censura es que hay una distonía absoluta entre la censura de cine y la de teatro, o la de libros, o la del resto de las censuras nacionales en cualquier departamento. Bueno, ahora esta estratificación se ha resuelto, creo, casi totalmente, porque hay la misma censura en un comentario que se haga en privado, en una red social, con 5 seguidores, hay la misma persecución y se le puede dar la misma pena a esa frase dicha casi en privado, pero que no es privado porque está en la red de redes, en la magna red. Y eso se trata igual que algo que se diga en televisión, en Telecinco, a las 5 de la tarde, que hay millones de personas viéndolo. Sin embargo, hay mucha más manga ancha cuando algo se considera que es arte, o cuando se dice desde una cátedra universitaria. En principio, hay una notable diferencia de trato universitaria y no escolar o de secundaria. Los universitarios tienen, en teoría, más libertad. En teoría, pero bueno. El cine es un compartimento estanco y no hay una interrelación del tono de la censura cinematográfica con el resto, incluso dentro del mismo ministerio. Esto es evidente. Bueno, hay que decir que este libro, esto es importante y relevante, hay que decir que este libro es de 1973. Estamos hablando, cuando hablamos de Katanga y del ministerio y de la censura, estamos hablando de 1973. Incluso dentro del mismo ministerio. Esto es evidente. Por otra parte, al margen de las mutilaciones de la propia censura, lo que se produce es una reacción en contra de la película por parte de unos sectores sociales españoles. Y le dicen estos dos, la censura es el propio público. Y Forqué dice, sí, realmente creo que la auténtica censura del país es el propio público, porque creo que cada país tiene lo que le corresponde en cuanto a censura, a crítica, a periodismo, en cuanto a todas las manifestaciones artísticas. Hay una correspondencia exacta entre las manifestaciones artísticas y la realidad del país. La había en la Italia de Mussolini y la hay en la Italia republicana. Existe una interrelación que se ha producido por las mismas gentes, que han cambiado de mentalidad. Esto parece evidente. Y le dicen los entrevistadores, ¿qué lugar crees que ocupa el cine en este momento en España? ¿Qué significa para los españoles el cine?
Y dice, porque creo que representa muy poco en el país. Es un puro espectáculo, con menos penetración que el fútbol o la televisión. Bueno, tenemos la obligación de considerar qué es el cine hoy para los españoles. Creo que sigue siendo lo mismo. Aunque el gobierno piensa que no, y fueron, no sé, creo que 6 ministros de Zapatero al estreno de Mar Adentro de Alejandro Amenábar, porque lo entendían como un acto propagandístico de la eutanasia que querían aprobar y al final aprobaron. Pero el público realmente no creo que se dejara influir demasiado por Mar Adentro, y creo también que la eutanasia era un interés de partido, pero que no se corresponde desde luego con los deseos o con las aspiraciones del pueblo español, que lo que quiere es vivir lo más posible y lo mejor posible y no morir, que es lo que estaba diciendo a propósito de cómo se entiende el suicidio y cómo no debe entenderse. Y ya lo digo, que yo no entiendo qué clase de triunfo social es aprobar la eutanasia y prohibir el opio. No me parece, desde luego, que los ministerios de bienestar, que entonces era como se llamaban en tiempos de Zapatero, no me parece que un ministerio de bienestar cumpla con su cometido legalizando el suicidio, legalizando el suicidio de aquellos que no se pueden suicidar por sus propios medios, con lo cual es un suicidio asistido o es directamente que alguien te mate. ¿Cómo se puede legalizar que alguien te mate y además como un éxito, y al mismo tiempo tener ilegalizado el opio y el uso recreativo de las drogas y el estar todo el día colgado para evitar los dolores o para la movida que uno, ¿verdad? ¿Cómo se puede considerar un triunfo admitir, legalizar que alguien te mate si lo pides, y a lo mejor si lo has pedido 10 años antes, y luego cuando estás ahí que no puedes ni moverte, te matan y consideran que están cumpliendo tus voluntades? Pero no puedes comprar una bola de opio para metértela en tu casa por la vía que quieras, o para fumártela, o para lamerla, para morir de sobredosis. O sea, sí que te pueden... no sé cómo funciona la eutanasia, la verdad, pero bueno, digamos que sí que te pueden inyectar estricnina o lo que sea, o te pueden dar una... no lo sé, pero no puedes comprar opio. Creo que el pueblo preferiría... Yo no soy portavoz de nadie, ni he sido un cargo electo, ni... De hecho, me presenté una vez porque me lo pidieron y no nos votó nadie. Yo no represento a nadie, pero yo creo que los españoles en general preferirían comprar opio a que les inyecten estricnina. Creo que no vivo en otro mundo y que no reflejo, pero el gobierno entendió que la opinión de la gente iba a cambiar gracias a películas como Abre los ojos. Es cierto que la televisión tiene una influencia enorme, que creo que no tiene el cine, y bueno, ya hemos visto que Forqué ha hecho televisión. Pero aquí estamos hablando del cine, y estamos en el 73. Esta serie, por cierto, es del 80. Estamos en el 73. Y estamos hablando de cine, no de la televisión. La televisión, por supuesto, que tiene una grandísima influencia social. Y, de hecho, yo considero que Antonio Mercero, especialmente Antonio Mercero, cambió muchas estructuras mentales y acabó con muchos prejuicios de los españoles en sus numerosas producciones cinematográficas. Desde la reconciliación nacional, o desde abogar por la reconciliación nacional, no solo entre rojos y azules, sino una reconciliación nacional más genérica, más amplia. Ese caínismo español yo creo que contribuyó mucho Mercero a repararlo, en la medida en la que pudo, porque claro, eso sigue así.
Mercero y Mingote, Mercero y Mingote. Mingote también es un gran apóstol de la superación del cainismo. Bueno, eso por un lado. En Verano Azul, que era una serie didáctica, dirigida a niños y a sus padres, ahí se pusieron sobre la mesa muchísimos prejuicios con los que Mercero intentaba acabar, desde la oposición contra la educación sexual, muchísimas cosas. En Farmacia de Guardia, Mercero dio una imagen positiva y normalizadora de un adolescente homosexual que era compañero de uno de los hijos del matrimonio protagonista, que además eran unos divorciados que se llevaban bien. Mercero estaba ahí intentando llevar a la sociedad española una superación de prejuicios, y la hizo de manera bastante positiva, bastante exitosa, bastante conveniente, y lo hizo a través de la televisión. Y podemos decir que la televisión sí tiene una gran influencia social, y la prueba es Mercero, una influencia benéfica. La televisión sigue siendo un medio poderoso. El cine, yo creo que siguen siendo válidas las palabras de Forqué. Creo que representa muy poco en el país. Es un puro espectáculo con menos penetración que el fútbol o la televisión. Y ya ni siquiera es un espectáculo, porque ahora, sin el arte que servía de vehículo a esas nociones didácticas, pretende ser simplemente didáctica. O, como dicen los políticos, considerando a los ciudadanos niños, como menores de edad, como personas incapaces, pedagogía. El cine ha renunciado a ser espectáculo y se ha convertido en mera pedagogía. Con Almodóvar teníamos espectáculo, porque todas esas historias de travestis, transexuales, terroristas chiitas, eran espectáculo. Eran un espectáculo cómico de muy estimable valor. Pero ahora en el cine lo único que tenemos es didáctica, aprendizaje, enseñanza, adoctrinamiento, mando y doctrina, sin espectáculo. Con lo cual, por supuesto que tiene mucho menos peso que el fútbol, o la televisión, claro, por supuesto. Ese cine didáctico no tiene ningún valor, pero es que la televisión también lo está perdiendo en la medida en la que quiere ser didáctica. Incluso yo recuerdo que en la 2, en el segundo canal de Radio y Televisión Española, quisieron hacer un programa humorístico, pero didáctico, cumpliendo las nuevas normativas del humor, es decir, que el humor tiene que ser de abajo arriba, que tiene que ser feminista, que, bueno, pues un programa que cumplía con todas estas premisas y que siempre se metía con los partidos conservadores, y que eso fue un desastre, pero como se dio en la segunda cadena de televisión española y ahí ya están hechos al desastre, pues digamos que pasó inadvertida, pero en fin, artísticamente cualquiera puede darse cuenta de que eso fue un desastre frente a otros programas que intentaban ser cultos y esnovistas y al estilo de los Monty Python, pero eran espectáculo y eran verdaderamente buenos espectáculos de humor y tenían verdadera gracia y conocían cómo funcionaba el humor. Me refiero a Muchachada Nui. Pero este reemplazo completamente ideologizado era un desastre, destinado a tener mucho menos peso político, moral y social que el fútbol, que lo tiene, desgraciadamente. Y además ese tema salió al tratar a Florentino Soria a propósito de mis imprudencias, porque yo había vinculado a Turquía con el apoyo a terroristas y me tuve que desdecir, no, Turquía y Qatar. Y el fútbol hoy día está comprado por clubes cataríes, por clubes saudíes, y de vez en cuando vienen futbolistas catalanes a decirnos que, bueno, concretamente uno al que todo el mundo llama ridículamente Xavi. Para eso que digan Javi o Javier, para decir Xavi, que será, entiendo, Xavi, será Xavi, con X en catalán, pero para decir Xavi, bueno, en fin, bueno, pues ese tal Xavi y otros más, y desde luego también
ese señor pesadísimo que ahora está en Manchester, creo, Guardiola, eso es, Guardiola, todos estos, vienen, y ese tal Xavi, vienen a decir que no, que Qatar, una democracia no es, pero es un régimen muchísimo mejor que España, que la asquerosa España que tiene aquí a los catalanes oprimidos. Hombre, claro, en estos países, que son los que financian ahora el fútbol, a los obreros extranjeros, a los inmigrantes trabajadores, porque claro, otros no hay, refugiados no aceptan ni uno, todo es mano de obra semi-esclava, pues a esta gente le pegan en la cabeza cuando no los atienden con... Claro, que les pegan en la cabeza, los tratan como esclavos, y es peligrosísimo que el fútbol tenga más influencia, más influjo social que el cine o que la televisión, porque el influjo social que tiene el fútbol es hacernos tolerables las dictaduras absolutistas, las monarquías absolutistas islámicas del cuerno de, vamos, de la Arabia feliz y de la Arabia pétrea y bueno, en fin, que es peligrosísimo. Porque al final el pueblo se va a creer que lo que se hace allí con los trabajadores inmigrantes es algo legítimo y mejor que lo que se hace en España. Y luego también viene este muchachete con un flequillo, viene Piqué a decir lo que para él es una nación. Y a la gente le importa, pero no al público en general, sino a los periodistas. Piqué ha dicho que, pero no Piqué el ministro este que casi se descoyunta haciéndole reverencias a Bush, sino Piqué, un futbolista que por lo visto está casado con Shakira y que opina sobre política, muy bien, que opine. Rafael Nadal también opina y le echan los perros encima, lo insultan, lo dejan porque no opina lo que tiene que opinar, según la prensa de izquierdas. Bueno, pues Piqué opina, pero es que se lo toma en serio la prensa, se lo toman en serio los políticos. Es que una nación es esto porque lo ha dicho Piqué. Por supuesto que el presidente del gobierno no sabe lo que es una nación y en un debate preelectoral, un político que no tenía ni idea del teorema de Pitágoras, porque se lo preguntaron y no sabía lo que era. Este político vasco, que no sabía lo que era el teorema de Pitágoras, le preguntó, pero vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Y la respuesta que dio el presidente del gobierno, ahora presidente del gobierno, demostró que no sabía lo que era una nación. Decía que era un conjunto de sentimientos y no dio ni la definición de Renan, me estoy poniendo un poco Gustavo Bueno con esto de la definición de Renan. Bueno, pero no sabía ninguna definición de nación e improvisó una cosa con sentimientos que podría haberla dicho perfectamente Goebbels o Rosenberg. Es peligrosísimo estar en esas manos. Así que relativamente es un mal menor el que la prensa tome en serio a un chaval con un flequillo que está casado con Shakira, que dice lo que es una nación tampoco sin saberlo. Pero bueno, en fin, no sé qué es peor y desde luego no sé quién tiene más... Estamos en muy malas manos. En suma, estamos en muy malas manos. Bueno, volviendo al 73... donde como vi en un titular del Mundo, donde el aprobado era un general y no Franco, cuando el aprobado era cuando el general, he destrozado el chiste, cuando el general era Franco y no el aprobado. La democracia habrá aumentado, pero la formación ha disminuido. En el 73, cuando el general era Franco y no era aprobado. El artículo era ofensivo contra un escritor, pero bueno, este chiste inicial era bueno. Cuando el general era Franco y no era aprobado. Bueno, aquí había un bachillerato que valía y entonces sí que los futbolistas opinaban como, bueno, caramba, no sé yo si... Porque claro, entonces estaba Cruyff, que los futbolistas te podían dar una conferencia. Naturalmente estaban los que respondían con monosílabos también, pero te podían dar una conferencia aún sin dominar el idioma. Bueno, sigamos con Forqué. Ya hemos hecho la comparación con nuestro tiempo. Sigamos con Forqué. En la situación actual del cine español,
y más ampliamente en la actual sociedad española, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes cómodo? Que esto es algo que le preguntaron una vez a Gustavo Bueno, que si se sentía cómodo viendo que el actual capitalismo, los beneficios económicos que tenemos y por supuesto científicos y tecnológicos vienen en último término de los negros cortando algodón en las plantaciones de Virginia, y de ahí viene el capitalismo, de ahí vienen nuestras situaciones, de nuestra preponderancia. Y le preguntaron, ¿y usted está cómodo con eso? Eso es un psicologismo, eso es un psicologismo que no tiene ninguna... ¿Está usted cómodo? Bueno, pues le preguntan, ¿te sientes cómodo? Y dice, ¿por qué? No, claro que no. Yo pienso que soy más listo y que puedo hacer otras cosas mejores. Lo que seguramente pasa es que o no soy más listo o no sé hacer otras cosas mejores. Somos tan espantosamente vanidosos que uno siempre piensa que son los demás quienes no te dejan hacer las cosas, y a lo mejor es que uno no sabe hacerlo de otra manera. No lo sé, lo cierto es que estoy insatisfecho, y esto no es vanidad, sino aceptar tranquilamente una realidad. Pienso que quizá lo podría hacer mejor, que podría contar otras historias que tuvieran más repercusión. En un sentido de espectáculo, porque, como ya dije antes, no creo que el cine tenga otro tipo de repercusión. El cine no es un estamento excluido o aislado, sino que son las circunstancias nacionales las que conforman cada cine. Cuando me preguntan qué opino del cine francés o del cine alemán, siempre digo que no lo sé, que me pregunten sobre autores concretos como Fellini, Losey o Ford. Porque un cine no corresponde a unos individuos, sino a un estrato social en los que, si se ha destacado Losey a pesar de sus problemas con McCarthy, o Fellini, que correspondió a la época de Mussolini, y no era entonces demasiado conocido, sino que se ha manifestado después, es porque las circunstancias de sus países han impedido que lo hicieran antes. Las circunstancias y también el talento que han tenido luego para poderse manifestar, porque a lo mejor hay muchos que luego no han sabido hacerlo, y lo que pasaba era que no eran tan listos, que no tenían talento. Yo personalmente no sé si tengo talento, aunque supongo que no, porque cualquier persona que lo tenga es capaz de superar las circunstancias adversas que se le presenten. Pero creo que no se sabrá nunca si hemos tenido talento o no esta generación mía, o si hemos sido capaces de hacer cine, aunque creo que hay una cosa bastante clara, y es que caligráficamente, técnicamente, lo sabemos hacer bastante bien. Bueno, luego Forqué tuvo ocasión de hacer cine sin censura y demostró que era un personaje validísimo. Y que sí sabía hacer cine, desde luego, en un medio más libre. Enteramente libre, no, por supuesto. Como dice en esta entrevista del 73, la censura tiene que existir para que no cambien las estructuras. Y unas nuevas estructuras exigen una nueva censura. Y esto lo sé porque hemos presentado películas en el extranjero y personalmente he dirigido a actores extranjeros sin que ello me haya creado una situación incómoda o difícil. Si no nos salen películas que merezcan más la pena, o es esto de que no tenemos talento, al menos en mi caso, o es que hay algo alrededor de nosotros que nos impide hacerlo. Por otra parte, debo decir que yo me lo he pasado muy bien realizando El Monumento, o Amanecer en Puerta Oscura, o El Triangulito. Si estuviera en circunstancias distintas y en otro país, qué duda cabe que haría un cine acomodado a ese país y a esas circunstancias. Tendría otra idiosincrasia. ¿Qué duda cabe de esto? Lo que es evidente es que nuestra generación no ha dado, en el campo internacional, la serie de nombres que parece normal debía haber dado en 30 o 35 años. Habrá que buscar las razones, pues deben ser las mismas por las que no se ha dado tampoco en el campo de la literatura, de la pintura, de la industria. Luego le preguntan, ¿no crees que tu postura con respecto a los temas tratados en tu película, tipo El Monumento, suele ser la de un moralista, en el sentido del hombre que expone una opinión sobre los comportamientos de sus semejantes? Luego le preguntan, en tu filmografía encontramos una gran diversidad entre las películas que... la respuesta.
Vale, la respuesta es interesante. En realidad toda la entrevista es de una importancia capital, pero bueno, como esto sí que está recogido en un libro que se puede encontrar, espero, en las bibliotecas, no